de la semana de hoy es el estado de flujos de efectivo. Y como ustedes ya leyeron tanto en el libro como revisado en los materiales que tienen en la plataforma, pues nos habla del origen y de los destinos, o del destino que tienen los recursos que tiene una empresa. Y antes de meternos a esa parte, quisiera hablar de cómo se dividen las actividades dentro de una empresa, que es justamente la diapositiva que ustedes están viendo. Nada más si me confirman, por favor, que están viendo la diapositiva. Sí se ve. Gracias. Entonces, básicamente tenemos tres tipos de actividades en las empresas o en alguna institución que implica que haya movimiento de los recursos, es decir, que entren recursos o que salgan recursos. Estamos hablando entonces de que tenemos actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Vamos a empezar con operación. Estas actividades de operación son aquellas que tienen que ver con la producción del bien o del servicio que la empresa hace principalmente, ¿no? Si pensamos en la escuela bancaria y comercial, bueno, pues lo que hace es proporcionar un servicio de educación. Entonces, todas aquellas actividades que están relacionadas con la producción de este servicio, que es la educación, las clases, los cursos, van a caer en este rubro. ¿Cuáles son las cuentas que se ven afectadas? Estas que tenemos acá abajo, ¿no? Pues principalmente clientes, los documentos por cobrar, los inventarios, cuando el cliente me da un anticipo, proveedores, los documentos por pagar, los impuestos que tenga que pagar derivados obviamente de las ganancias que tienen las empresas, o también puede ser por un IVA, y la utilidad del ejercicio. Finalmente la utilidad del ejercicio pues es el resultado de este trabajo o de esta operación que tiene la empresa. Por su parte, las actividades de inversión, estas tienen que ver con todas aquellas actividades que hace la empresa, por ejemplo, para comprar activos fijos, como pudiera ser un terreno, alguna maquinaria o algún activo intangible, como puede ser, por ejemplo, las marcas o las patentes. Estos se pueden comercializar. Y también está relacionada con la recuperación y el otorgamiento de préstamos, pero que no estén vinculados con la operación. Aquí quiero hacer una aclaración importante. El cliente, contablemente decimos, le llamamos cliente a esa cuenta donde se aglutina el dinero que me debe la persona que me compró algo pero que no me ha pagado. Por eso es una cuenta que está vinculada a la operación. ¿Por qué? Porque ¿a qué se dedica la empresa? Pues a vender sus productos o los servicios. En cambio, si pensamos en un deudor diverso, el deudor diverso me debe a mi empresa, pero me debe por algún otro concepto que no es la venta. Por ejemplo, vamos a pensar en los empleados. Si yo como colaboradora de la Escuela Bancaria y Comercial solicito un préstamo, en ese momento yo me convierto en deudor diverso de la escuela, es decir, yo le debo dinero, pero no le debo dinero porque haya comprado una carrera o haya comprado una maestría, le debo dinero porque me hicieron un préstamo. Entonces, esta es la diferencia. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de esta recuperación, otorgamiento y recuperación de préstamos que no están vinculados con la operación, pues por eso por aquí va a caer esta cuenta de deudores diversos, porque se debe, pero por un concepto que no deriva de la venta, como en el caso de que yo decidiera estudiar algún programa aquí de la institución y si no pago mi colegiatura y la quedo a deber, bueno, entonces en ese momento soy un cliente. Pero si también como empleado yo solicito un préstamo, bueno, pues entonces soy un deudor porque debo por otro concepto que no es la venta. Y finalmente las actividades de financiamiento. Estas actividades de financiamiento, perdón, tienen que ver con la obtención y la retribución que se le da a aquellas personas que son dueños de las empresas, es decir, del capital. Y también de aquellos financiamientos que tampoco estén relacionados con con la operación propia de la empresa, pero que tiende a ser a un mayor largo plazo. Por eso aquí tenemos pues cuentas de capital y algunas cuentas del pasivo. Ahora, tenemos otras actividades que son las virtuales. Estas actividades virtuales, a diferencia de las anteriores, de las de operación, de las de inversión y de las de financiamiento, estas actividades no implican ni una entrada de recursos ni una salida de recursos.
Ni sale dinero, ni entra dinero. Entonces, por esto no forman parte de este estado de flujo de efectivos. Por ejemplo, la depreciación. Esta cuenta de depreciación, que se le conoce como una cuenta de complemento al activo, no implica una salida de recursos, simplemente se reconoce que un activo ya vale menos, ¿no? Si ustedes van el día de hoy, compran un automóvil, en cuanto ese automóvil sale de la agencia, ya vale menos, ya se depreció. Pero el que se haya depreciado no significa que ustedes hayan tenido que hacer un desembolso de dinero. Lo mismo en el caso, por ejemplo, de las amortizaciones. Las amortizaciones se utilizan para reconocer que ya se devengó algo. Si ustedes pagan por anticipado algo, por ejemplo, no sé, van al gimnasio y deciden que van a pagar un año por adelantado ese servicio. Entonces, al momento que ustedes hacen el pago, ustedes tienen derecho a recibir ese servicio por ese monto, pero conforme el tiempo vaya pasando, se va a ir amortizando, es decir, se va haciendo más chica esa cantidad que pagaron por un servicio, porque ya va a ser menos tiempo el que les van a dar el servicio, pero tampoco desembolsan dinero. Si se decide que se van a distribuir dividendos en acciones, pues la empresa tampoco va a sacar dinero, simplemente lo que hay de utilidad o una parte de esa utilidad se va a capitalizar. De la cuenta de utilidad me la voy a llevar a la cuenta de capital, pero no está saliendo dinero. O por ejemplo, Profesora, sí. Desde la clase pasada no me quedó muy claro cómo es la distribución de dividendos, o sea, en palabras simples, ¿qué es? No. Te lo explico con gusto. Una empresa, recordarás, terminan de hacer su estado de resultados y llegamos a un resultado. Si ese resultado es positivo, es decir, si hay una utilidad, las empresas pueden optar por repartir esas utilidades hacia sus socios, hacia los dueños, y pueden optar por 2 vías. Pueden decretar dividendos y cambia de nombre. La cuenta se llama utilidad del ejercicio. Voy a poner aquí voy a abrir aquí un Excel. Ustedes recordarán, hacen un estado de resultados, ¿no? Tenemos ventas menos costos y esto me va a dar una utilidad bruta, ¿no? A esto le vamos a quitar todos los gastos, ahí puse gastos, perdón, todos los gastos y bueno, llegaré a una utilidad neta. Vamos a suponer que este resultado hubiera sido de 100 pesos. Y a partir de ahí la Junta de Accionistas se reúne y decide, bueno, de esos 100 pesos nos queremos repartir el 50%. La cantidad que ellos decidan que se va a distribuir entre los socios, en ese momento se le va a llamar dividendo. ¿Sí? Ya deja de ser una utilidad, se convierte en un dividendo. Dicen, bueno, 50 pesos de esos 100 lo vamos a decretar en dividendos, es decir, lo vamos a repartir a los socios. Y los socios pueden optar por hacerlo en 2 vías. Pueden decretar dividendos en efectivo, es decir, esos 50 pesos, dárselos, repartirlo entre los socios, o bien pueden decir, no, esos 50 pesos, en vez de que nos los repartan, lo vamos a capitalizar, es decir, lo vamos a pasar al capital de la empresa. Entonces, si ese fuera el ejercicio, imagínate que dijéramos, bueno, de aquí creo que está muy chiquito y creo que ni yo lo veo. Déjenme hacer un poco más grande este Excel. Pero no quiero. Ahí está, creo que ahí se ve mejor. Entonces, bueno, deciden los, bueno, vamos a repartir de estos 100, vamos a repartir 50 y lo vamos a repartir en acciones. Entonces, significa que aquí en la utilidad ya tiene 50 menos. Pero por otro lado, en la cuenta de capital social, pues ahí resulta que vamos a tener 50 más. A eso es a lo que me refiero con que solamente se hace un movimiento. Lo sacamos de aquí para pasarlo para acá. ¿Sí me explico? Sí, me quedó súper claro, profesora, gracias. Excelente, no, ¿de qué? Ahora, regresamos entonces, acá en estas actividades virtuales, nuevamente, estas aportaciones de capital en especie tampoco implican un movimiento de recursos de flujos de efectivo. Si yo como dueña de la empresa decido que voy a hacer una aportación en equipo, por ejemplo, de cómputo, bueno,
pues no hay una inyección de recursos de flujo de efectivo, no hay dinero efectivo de por medio, simplemente va a haber más capital y va a haber más inversión en equipo de cómputo. Por tanto, en términos generales, cualquier traspaso que se dé entre cuentas de capital también es una actividad virtual que no implica ningún tipo de salida o de entrada de recursos. Si recordamos, por ejemplo, lo que veíamos la clase pasada, decíamos, bueno, vamos a incrementar la reserva legal. Eso no me implica que salgan o que entren recursos, simplemente de la cuenta de utilidades voy a sacar una cantidad y la voy a pasar a la cuenta de reserva legal. Simplemente la saco de una bolsa o de una caja para meterlo a otro cajón y etiquetarlo con otro nombre, pero ni entró ni salió dinero. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, la otra parte que quisiera que retomáramos nada más a manera de repaso es, todas las entradas de efectivo son origen de recursos, es decir, de algún lado vinieron esos recursos, ¿no? O sea, si a la empresa le están entrando recursos, es porque de algún lado vinieron esos recursos. Y en términos generales, las entradas de efectivo se van a dar porque disminuye el activo, porque incrementa el pasivo o porque incrementa el capital. Vamos a poner un ejemplo de cada uno. Si un cliente me paga, significa que tengo menos activo en la cuenta de clientes, pero significa que entró dinero. ¿Por qué? Porque el cliente me está pagando. Si el banco me presta dinero, significa que tengo más pasivo, tengo más deuda, pero también tengo más efectivo. Si un socio aporta dinero en efectivo, bueno, pues tengo más capital, hay más capital en la empresa, pero también entró más dinero, ¿no? Entonces es una entrada de efectivo. Por su parte, las salidas son los destinos de los recursos, es decir, yo como empresa, ¿a dónde voy a mandar ese dinero? ¿Qué implican? O que se aumente el activo, o que disminuya el pasivo, o que disminuya el capital. Vamos a poner un ejemplo. Si yo compro mercancías para el almacén al contado, bueno, pues tengo más en inventarios, que es una cuenta de activo, pero también tengo menos en caja, porque salió el dinero para pagar. Si yo le pago a un proveedor algún crédito que tengo pendiente con él, disminuye mi deuda, es decir, disminuye mi pasivo, pero también sale dinero de la caja, porque se lo estoy pagando. Y si yo al socio le hago un reembolso de capital, pues disminuye el capital, pero también sale el dinero. Entonces, básicamente estos dos conceptos, el tema de las partidas y cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, son los elementos fundamentales para que podamos hacer el estado de flujo de efectivos. Voy a detener aquí la grabación para que pasemos a la dinámica, y si hay alguna duda, grabación. Entonces, bueno, vámonos a la tarea. Ustedes tienen esto en su tarea, que es exactamente lo mismo que ven en el cuadernillo. Lo único que yo hice fue transcribirlo a Excel. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? Bueno, lo primero que tenemos, o lo primero que le tendríamos que estar poniendo a este estado, es el encabezado. Recuérdenme cuáles son los conceptos que deben de ir en el encabezado, por favor. Alexander, ¿me ayudas? ¿Qué conceptos van en el encabezado de este estado? El nombre de la empresa y el año. Exacto. Entonces, este se llama Empaquetadora S.A. de CB. Y lo otro que tenemos que poner es la indicación de qué estado es. Ojo, esta es una hoja de trabajo. Apenas estamos en una hoja de trabajo. Y estos son balances al 31 de diciembre del año X y el año Y. Yo no lo estoy poniendo completo, ya por favor ustedes en su tarea sí pónganlo completo. ¿Por qué son balances? Pues porque miren, aquí nos están dando qué es lo que hay de activo, qué es lo que hay de pasivo y qué es lo que hay de capital. Para que yo pueda llegar al estado de flujos de efectivo, primero hago lo que se denomina una hoja de trabajo.
Esta es la hoja de trabajo. La hoja de trabajo en lo que consiste es hacer un comparativo entre los saldos de las cuentas que hay en mi balance de un año y de otro posterior para poder saber si hubo entradas o si hubo salidas de efectivo. ¿Cómo se hace la lectura? Este es el año inicial, es decir, el año X, y este es el año final. Yo le voy a cambiar aquí y le voy a poner inicial y aquí le voy a poner final. ¿De dónde a dónde se hace la lectura? La lectura se hace del año más viejo hacia el año más nuevo, o sea, del inicial al final. Si quieren le pongo aquí viejo y nuevo, creo que se entiende un poquito más. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Tenemos que ir haciendo un comparativo de cada una de estas cuentas y decir, bueno, de este año viejo hacia este año nuevo, ¿qué pasó con la cuenta? ¿Se incrementó o disminuyó? Pensemos en las cuentas de activo. En esta primer cuenta, de 182 a 157, ¿qué pasó? ¿Se incrementó o se disminuyó el activo? Se disminuyó. Entonces significa que esto equivale a una entrada. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí la operación. Entonces, significa que hubo una entrada de recursos de 24,750. Vamos con el siguiente. Clientes, de 225 se fue a 247. ¿Incrementó o disminuyó? Incrementó. Incrementó, y como es una cuenta de activo, cuando se incrementa el activo, hablamos de una salida de efectivo. ¿Vamos bien? Entonces, voy a ir poniendo acá las cantidades. Siguiente cuenta, inventario. Inventario que es de activo, de 400 se fue a 300. ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó el activo. Si el activo disminuye, es un origen de recursos, por tanto le llamamos una entrada. Equipos fijos, como planta y equipo, de 2,5 millones se va a 3 millones. ¿Hubo un incremento o una disminución en el activo? Un incremento. Un incremento de activo, y al incremento de activo son destinos de recursos, es decir, salidas de efectivo, entonces lo voy a poner en la columna de salida. La depreciación acumulada, aquí voy a hacer una aclaración importante. Las cuentas de depreciaciones y las cuentas de amortizaciones se les conocen como cuentas complementarias de activo, y estas se tratan como si fueran cuentas de pasivo o como si fueran cuentas de capital. No quisiera ahorita confundirlos hablándoles de lo que se llama la naturaleza de las cuentas, pero ahorita con que se queden con esa idea es más que suficiente. Las cuentas de depreciación y las cuentas de amortización, aunque son complementarias al activo, como ustedes pueden ver aquí, están dentro del rubro de activo, se les trata como si fueran de pasivo. Entonces, si aquí de menos 350 nos fuimos a menos 500, ¿qué pasó? ¿Hubo un incremento en esta cantidad de menos 300 a menos 500 o una disminución? Un aumento. ¿Cómo? Un aumento porque ambos son negativos. Un aumento, exactamente, aquí hubo un aumento. Y como dijimos que la depreciación y la amortización se trata como si fuera de pasivo o de capital, lo vamos a considerar como una entrada o un recurso. Ahora, mi siguiente cuenta, patentes y marcas. De 200 creció a 300. Y como es una cuenta de activo, cuando hay más activo, hablamos de un destino de recursos y por eso lo ponemos en la cuenta o en la columna de salidas. Amortización, nuevamente, amortización
lleva exactamente el mismo tratamiento que lleva depreciación acumulada, es decir, aunque forma parte del activo y se le conoce como una cuenta complementaria al activo, para este caso la vamos a tratar como si fuera de pasivo o como si fuera de capital. Entonces aquí de menos 100,000 se fue a menos 231. ¿Tuve más o tuve menos? Tuvo más. Tuve más. Entonces, pero como dijimos que la tratamos como si fuera de pasivo, cuando aumenta el pasivo o el capital, hablamos de una entrada o de un origen. Ahí está la diferencia, ¿no? Las sumas no las tengo que considerar, tengo que considerar las cuentas. Vámonos ahora con pasivo. De este año, del año más viejo, de 292 me fui a 348. Significa que creció el pasivo. Si creció el pasivo, ¿en dónde lo clasifico? ¿Como entrada o como salida? Entrada. Entrada, exactamente. El préstamo bancario. Tenía 700 y disminuyó a 600. ¿Qué pasa cuando tengo una disminución? ¿Lo trato como entrada o como salida? Salida. Salida, exacto. Suma del pasivo no lo tengo que considerar porque trabajo con puras cuentas. Capital social. De 1.400.000 y fracción, tiene un incremento a 1.800.000. Incrementó el capital. Cuando incrementa el capital, ¿hablo de entrada o hablo de salida? Entrada. Exacto. Muy bien. Utilidades retenidas o utilidades acumuladas. ¿Será una entrada o será una salida? ¿Qué opinan? ¿Es entrada o es salida? Entrada. ¿Salida? Ninguna de las dos. Acuérdense en la pregunta que estaba en el quiz. La cuenta de utilidades acumuladas ni siquiera la trabajo en esta hoja de trabajo porque solamente nos habla de un traspaso. No la tengo que reconocer aquí. En el ejemplo del libro, igual así se queda. Sí. Correcto, así es, así es. Ahora, utilidad del ejercicio. Ojo aquí, esta también la voy a poner en amarillo, porque este también tiene un tratamiento distinto cuando hacemos la hoja de trabajo. Fíjense, en el año anterior yo tenía 47.250, pero para el año más reciente tuve 54.000. Significa que hubo un incremento, ¿están de acuerdo? Hay más capital, ¿no? Y lo considero de este lado, como una entrada de efectivo, ¿no? Pero aquí no se hace diferencia, no se hace resta. Se pone directamente la cantidad del año más nuevo. ¿Por qué? Porque los resultados se van acumulando. Entonces, en esta hoja de trabajo tenemos tres excepciones importantes. La depreciación y la amortización, aunque son complementarias al activo, al momento de clasificarlas, las voy a considerar como si fueran de pasivo o de capital. Las utilidades retenidas, segunda excepción, no voy a considerar la diferencia o la variación que hay entre saldos, porque solo es un traspaso. Y la tercera variación para la hoja de trabajo, estas son claves bien importantes para que nos salga correcto el ejercicio. La utilidad del ejercicio se considera como una entrada, pero no se considera la resta, se considera la cantidad que es del año más nuevo. ¿Por qué? Bueno, pues porque esos 54.000 se generaron adicionales a los 47 que fueron del año pasado. Y si se dan cuenta, las sumas de las entradas son iguales a las sumas de las salidas. ¿Por qué es esto? Nos tiene que dar igual o nos tiene que cuadrar porque estoy considerando solamente las salidas. Y a lo mejor ahí me van a decir, oye, pero pues, ¿qué pasó acá? ¿Por qué aquí no me cuadra? Porque el ejercicio está hecho así a propósito porque no tiene todas las cuentas. Entonces es un tema nada más ahí didáctico. Ahora, la siguiente actividad dentro de esta hoja de trabajo es que clasifiquemos las operaciones.
La cuenta de efectivo, ¿con qué está vinculada? ¿Con la operación, con la inversión, con el financiamiento o es virtual? Ahí sigan o ya me dejaron aquí solita. Inversión, ¿no? ¿No? En el ejemplo del libro no tenía. Correcto, en el ejemplo del libro no tiene. ¿Por qué? Cuarta excepción en mi hoja de trabajo. ¿Por qué no tiene? Porque todas las comparaciones que estamos haciendo es contra el efectivo. Entonces, no se clasifica al efectivo. ¿Por qué? Porque el Estado va a derivar justamente de qué pasó con todo el efectivo. ¿Quién me dijo que no venía? ¿Fue Jessica o fue Michelle? Jessica. Jessica, felicidades, muy bien. Clientes, ¿a qué pertenece? ¿Operación, inversión, financiamiento o virtual? Operación. Claro. ¿Por qué operación? Porque ellos son los que están comprando los productos que yo estoy haciendo. El inventario, ¿a qué tipo de actividad pertenece? Operación. Exactamente. ¿Por qué? Porque el inventario es donde se guardan las mercancías que eventualmente voy a vender. Propiedades de planta y equipo. ¿Es inversión? ¿Es financiamiento? ¿Es virtual o es operación? Inversión. Exactamente, es una inversión. Ole. La de... ¿Ocupas para operar? ¿No sería operación? No. No. Cuando habla, entiendo lo que tú me estás diciendo y la verdad es que es una duda que generalmente todos tenemos en algún momento. Tus activos, cuando hablamos de la operación, en términos generales tu operación sucede día con día. Todos los días se está operando y tu operación, digamos que, voy a poner un ejemplo muy burdo. La clase del día de hoy. La clase del día de hoy se está llevando de 9:30 a 10:30. En una hora se termina esa operación y ya se dio el servicio. Sin embargo, la sala en la que yo estoy transmitiendo va a seguir funcionando más allá de esta operación que yo hice. Por eso le denominamos de inversión. La inversión va a ir más allá o va a tener una mayor vida de lo que puede ser el momento en el que se produce o se genera ese bien o ese servicio. ¿Sí me explico? Sí, es más. Perfecto. La depreciación, ¿qué tipo de actividad es? ¿Cómo la clasificamos? Virtual. Exacto, porque no implica ningún movimiento ni de entrada ni de salida de recursos. Perfecto. Las patentes y las marcas, ¿qué tipo de operación es o de actividad? Inversión. Exacto, inversión. Una inversión a muy largo plazo. Amortización acumulada, ¿qué tipo de actividad es? ¿Virtual? Virtual, exactamente. Es igual que la depreciación. No implica una salida de dinero. Proveedores. Proveedores, ¿a qué actividad pertenecen? Operación. Exacto. ¿Por qué es operación? Porque ellos me venden a crédito las materias primas para que yo pueda generar mis productos día con día o bien brindar mi servicio. Préstamos bancarios. Financiamiento. Exacto. Normalmente los préstamos bancarios pues, están mucho más vinculadas no a la operación, sino a poder hacer actividades de un mayor largo plazo, que es más bien un tema de un financiamiento. ¿Cuál voy? Capital. Capital social, ¿a qué actividad pertenece? Financiamiento. Exacto. Ellos me van a dar dinero para que yo pueda operar, pero en un largo plazo. Sí. Financiamiento. Las utilidades retenidas, ¿qué tipo de actividades? Financiamiento. Porque es finalmente el dinero o lo que generaron los socios. ¿Y la utilidad del ejercicio? ¿Virtual? No. Operación. Esta es de operación. ¿Por qué? Porque la utilidad del ejercicio deriva, voy a regresar un momento a la presentación, la utilidad del ejercicio es la consecuencia de la operación. ¿Sí? Entonces, con esto lo que estamos terminando es la hoja de trabajo. ¿Qué implica mi hoja de trabajo? Definir si hubo origen o destino de recursos y clasificar mis operaciones. Si se vienen acá a la siguiente hoja, bueno, pues la maravilla, la gracia de Excel es que ya nos pasó todos los datos. Sin embargo, vamos a hacer el ejercicio y vamos a comprobarlo. ¿Cuál utilidad de ejercicio es la que yo voy a tomar? La utilidad del ejercicio que se toma es esta.
la más nueva. Luego, lo que voy a hacer es poner todas mis actividades virtuales. ¿Cuáles son mis actividades virtuales? Nada más hay dos, la depreciación y la amortización. Entonces, acá tengo yo mis actividades virtuales. Después tengo mis actividades de operación. ¿Cuáles son mis actividades de operación? Clientes, inventario, proveedores, exactamente. ¿Por qué no voy a poner a la utilidad del ejercicio? Porque esta ya la puse acá, es sobre la que inicio justamente. Esto me da mis flujos netos en las actividades de operación. ¿Por qué es una suma? Porque todas fueron entradas, ¿sí? Luego tengo mis actividades de inversión. ¿Cuáles son mis actividades de inversión? Las plantas y las marcas, que son las mismas que yo ya tenía acá. Plantas y las marcas están de este lado. Y eso me va a dar mis flujos netos, pero de actividades de inversión. Y luego me voy con mis actividades de financiamiento. Y esto es lo que me va a decir, bueno, pues este fue el incremento neto que tú tuviste de efectivo. Ahora, ¿vamos bien hasta aquí? Me voy a regresar un momento a la presentación. Ahorita lo primero que explicamos fue esto, la hoja de trabajo. Ahora lo que vimos fue el estado. Parto de la utilidad, sumo ingresos, o sumo gastos, o aumentos o disminuciones de aquello que no generó un movimiento de efectivo, que fue algo virtual. Sumo las entradas por operación, resto las salidas de operación, sumo las entradas de inversión, resto las salidas de inversión, sumo las entradas de financiamiento, resto las salidas por financiamiento, y ese me da el incremento neto en efectivo. Le sumo mi saldo inicial de efectivo e inversiones temporales, y lo que me va a dar es el saldo de efectivo e inversiones temporales. Voy a detener ya